¿Qué le parecen los resultados? Bueno, quiero manifestarle que el país se ha encontrado en dos modelos económicos. El primer modelo estancado, que ha generado migración, que ha generado desventura económica y, lo que es más grave, ha desmejorado la política internacional. Y la otra postura, que es una postura de esperanza, de buscar mejores días, y las alternativas que se están notando en el Ecuador es de dos modelos. El primer modelo, que ya lo conocemos, de impuestos, de apagones y sobre todo pues de un nuevo reparto del aparato burocrático en el país. Aquí en Loja mismo ya se ve personajes que de una u otra manera han estado vinculados al gobierno de Lasso, del señor Moreno y de otros, que ponen en evidencia que la duda de que el país entre en una prosperidad económica va a ser muy difícil. Y la otra, que por lo menos, si bien se sostiene de que por encima de Luisa tenemos a un personaje que fue gobierno, sin embargo su postura política, su postura económica difiere mucho de lo que estamos viviendo. Y considero que si bien el gobierno se encontraba en mejores posibilidades, recursos económicos, toda la infraestructura del Estado, pisoteando la Constitución, no era precisamente el resultado que esperaba, porque ya los analistas económicos y políticos del gobierno, ellos sostendrían su propuesta sobre el 50% del electorado. Pero se volvió a dar lo mismo que pasó con la consulta popular. Aparentemente el gobierno ganaba en todas las preguntas que se hizo hace unos 8 meses, pero resultó que perdió. Y en las dos más importantes. Y en las dos más importantes. La una era un régimen de gobierno y ahora es un régimen político que se pone en evidencia que muy difícil se le pone. El señor Noboa ya llegó a su tope de votos y a su tope electoral y a su tope de partidos, de ahí ya no pasa. Entonces habría que esperar qué pasa si efectivamente esta propuesta de esperanza, esta propuesta de cambio, avanza por lo menos en estos días de campaña electoral. Doctor Roldán, vuelvo a insistir en la misma pregunta que le hice al doctor Salazar. Se ha polarizado definitivamente la sociedad ecuatoriana. Por un lado, los que trabajan o los que están por la continuidad del gobierno del señor Noboa, y por otro lado los que sería la continuidad del gobierno del mercado, y por otro lado están los que creen que la presencia de Luisa González y de su movimiento podría dar un alivio a todo el país. Y en medio de ellos hay 14 candidatos cuyos resultados electorales son magros, por decirlo menos. ¿Hay necesidad de tantos candidatos o esto comienza más bien a darnos a nosotros ciertas luces para disminuir el número de candidatos, para fortalecer los partidos y para que haya una presencia mucho más efectiva del Consejo Nacional Electoral, o no? Yo considero, vea, mi estimado amigo y señor periodista, usted es investigador social. Yo no creo en la polarización, porque crear la polarización es crear específicamente un techo y una propuesta. Yo creo que el país en general, el Ecuador, no está polarizado. Lo que está el país es buscando alternativas de solución a la grave crisis que vivimos. Es más o menos cuando un padre de familia está entre no tener trabajo y no tener ingreso, él va a buscar de una o de otra manera la prosperidad económica. Entonces el país no está polarizado, porque si estuviera polarizado, hubiesen dos fuerzas, como en Estados Unidos, republicanos y demócratas. No. El país está polarizado entre la esperanza y el avanzar económico de ese país, porque no ha avanzado. Yo no creo que el señor Noboa, durante 10 años que ha estado en el poder, no pueda haber manejado una política de seguridad. Vea usted, yo tomo como ejemplo, el señor Trump, en 2 días de gobierno dispuso 34 decretos que posibilitaron la migración, el control interno, la política exterior, los cambios institucionales en 2 días. El señor Bukele, en un mes, logró establecer cuál va a ser el lineamiento para la nueva justicia, la nueva aprehensión de ciudadanos sometidos bajo el régimen de terrorismo interno. Pero el señor no ha pasado más de 10 meses y no nos ha demostrado cuál es el proyecto político. Entonces ahí no hay polarización. Yo creo que la polarización está más bien en el resto de candidatos que se presentaron, que se prestaron para este sainete político e ir buscando y minimizando la participación del ecuatoriano. Esos partidos de otra hora
históricos, como el Partido Liberal, como el Partido Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el Partido Democracia Popular. Todos, esa sí es una polarización de la tristeza. Es decir, para mí la tristeza frente a los dos proyectos que ya estamos viviendo, el proyecto de haber estancado la economía y el proyecto de la esperanza. Yo creo que más bien ahí tendríamos que decir, yo no me convence la polarización. La polarización no es más que otra forma de ver la política, pero los partidos que han recibido un revés son aquellos que efectivamente han sido puestos en su sitial. Ahora, eso que acaba de señalar, esto de que los partidos que recibieron esa magra votación, por decir algo, ¿deberán repensarse? ¿O hay necesidad de repensar la ley de partidos políticos o la ley de elecciones? Bueno, en la conversación anterior le había sostenido a usted de que es indispensable la creación de una nueva ley de partidos políticos. Ya no se debe estigmatizarla como ley orgánica porque parece que fue exclusiva para los partidos políticos. Tiene que ser una ley de partidos en donde todos puedan participar, pero bajo el auspicio de una propuesta, porque ya no es posible que el rey de un partido, el dueño, el terrateniente o el lugarteniente ejerza el poder para un determinado candidato y de esta forma sigamos manejando la democracia. Creo que esos partidos que no recibieron, como antes se decía, el 4% del electorado nacional, deben extinguirse y establecer nuevas reglas de elección popular. Pero ahí sería entonces el único que se salvaría sería Pachacuti, porque está con 5.13%, monitas más, monitas menos, pero anda por ahí. Mire usted, cuando hablamos de la polarización tendríamos que referirnos a dos, al señor Noboa y a la señora Luisa. Pero ahora vemos que existen otras posibilidades que asoma, ¿no es cierto? Ya no sería polarización porque eso significa despreciar al señor Issa y al resto. Ahora, aquí hay una cuestión que me parece importante. Issa como que fue ignorado, creo que por todos. Bueno, vea, le quiero manifestar, cuando se declaró la Constitución en el artículo 1, el Ecuador es multinacional, el Ecuador tiene una diversidad, y en la campaña actual del señor Noboa los excluyó. ¿A través de cuáles medidas económicas? La primera, lograr establecer aranceles a la importación de flores, que eso prácticamente mató al sistema florícola que tenemos en la parte norte del país. Entonces, cuando la política se maneja con decretos malos, de pésimo gusto, como por ejemplo el de haber nombrado 3 días 2 vicepresidentas, existiendo una, haber establecido mecanismos de control del SRI con el propósito de exonerar específicamente a las empresas en las cuales tiene vinculación el presidente, evidentemente que esos decretos no generan un perfil de democracia, esos generan un perfil de exclusión. Cuando los decretos tienen el propósito de que todos participemos en la vida democrática del país, sin violar la norma constitucional, sin afectar los intereses, evidentemente, de todos los ecuatorianos, creemos que los decretos sí son buenos para gobernar. Ahora, aquí en Loja se da un fenómeno especial. Los dos viejos caudillos y permanentes candidatos, caso del señor Dávila y el señor Castillo, parece que quedarían fuera de la asamblea. Yo quiero manifestarle lo siguiente. Se conoce la trayectoria del señor Dávila, que ha sido una brillante trayectoria, pero la propuesta de él actual era que efectivamente van a continuar con el trabajo en la provincia, que van a hacer más vías, pero ese sinónimo de construcción de vías para el lojano le significó evidentemente actos de corrupción. Y no lo digo yo, sino que los contratistas, las mismas personas que están trabajando en forma burocrática en el Consejo Provincial, denunciaban las atrocidades que se están haciendo en las administraciones del señor Dávila y que efectivamente nunca vieron un producto jurídico que Loja pueda beneficiarse. Siempre vieron una muy buena persona, que evidentemente con carisma, pero no vieron el beneficio. Entonces el lojano calificó entre el beneficio de Dávila y el pueblo de Loja, no le vieron beneficio en lo posterior. Entonces optaron por otra figura política que evidentemente es de renovación, de cambio, así sea del señor Noboa o así sea de la señora Luisa, pero la gente ve posibilidades de cambio en la estructura política de Loja. En lo que respecta al doctor Castillo,
Yo considero que él ha cumplido un ciclo político en Loja. Evidentemente, no lo digo yo, sino la votación, lo que pone en evidencia que, si bien esgrimía mucho la obra pública realizada, como la Puerta de la Ciudad, la regeneración urbana, el Plan Maestro de Agua Potable, el sistema de consumo, de venta de productos de primera necesidad, fue una muy buena propuesta, pero la gente considera que ya no debe continuar en la vida política y él los ha jubilado. Y yo considero que deben entender esa propuesta ciudadana, que no es otra cosa que es buscar una renovación política en la provincia. Ahora, eso significa entonces que las viejas figuras de los partidos políticos tienen que comenzar a hacerse a un lado porque viene irrumpiendo en estos procesos electorales gente joven. Considero que sí. Vea usted, en las parroquias de la provincia de Loja, usted ya no encuentra jóvenes, encuentra personas de 45 a 100 años apostados en sus domicilios, las canchas de uso múltiple que muchas veces las construyeron ya se encuentran vacías, donde solamente se las utiliza para secar café. Entonces vamos viendo que la población joven está buscando nuevos mecanismos de expresión política. Ya vieron que efectivamente Loja se empezó a hacer una de las ciudades con más alta migración, sobre todo de jóvenes entre 18 a 30 años, y que las posibilidades de empleo están muertas. Ahí me llama la atención. Los medios de comunicación nacional han dicho lo siguiente, que Loja ha logrado ganar Noboa por 3 factores. ¿Por qué no hay industrias? Porque no hay trabajo. Pero sí la mayor parte de la población quiere tener un puesto burocrático. Es decir, nos estigmatizan como oportunistas en la burocracia. Y eso genera efectivamente que repensemos los políticos y deben repensar, porque también lo jubilaron al abogado Jaime Nebot, lo jubilaron a varios como el señor Lucio Gutiérrez, pero ellos insisten en mantenerse en la estructura política del país, aun cuando los problemas álgidos de la migración, falta de empleo, falta de trabajo, es en la juventud. Aún insisten que, por ejemplo, el sistema educativo como está, sigue siendo excluyente. Esa juventud ya no cree en la vieja política que no solucionó los problemas. Cree en la juventud como esperanza para solventar los problemas de Loja. Aquí hay una pregunta que nos hacen desde Guayaquil. Dice, doctor Roldán, la ex candidata Andrea González manifestó que Noboa es de una tendencia de centro izquierda y la doctora Luisa González de izquierda. ¿Quiere decir que ya no hay derecha? Bueno, yo considero que sí existe, porque el señor Noboa ha manifestado ser de centro izquierda es por conveniencia. Y para ser de izquierda no se requiere ser por conveniencia, sino por principios filosóficos y políticos. El señor Noboa no puede jamás decir que él mantiene una postura de izquierda cuando su propuesta es la liberación económica del país. Segundo, no puede ser de izquierda cuando él propone que la banca debe fortalecer su sistema de seguridad para generar inversión, pero ganancia también. El señor no puede sostener ese criterio porque no va a invertir en hospitales, en salud, ni tampoco va a invertir en temas de naturaleza social. El ser de izquierda, vea Alonso, yo fui un destacado comunista y fui militante de la Juventud Comunista y mis inicios en la Juventud Socialista. Ser de izquierda no significa ser una persona sectaria, dogmática. No, señor. Los primeros inicios de la humanidad, en donde se mataba un rinoceronte grande, la comunidad entera se acercaba, participaba. Después, con el proceso de selección entre los adultos y los jóvenes, los adultos fueron los que regían al Ayllu. Pero ¿qué pasó? Cuando ya nos establecimos el sistema de gobierno como Estado, empezaron los intereses y quienes gobernaban en la época eran precisamente los reyes, los magnates, los príncipes, y eso fue generando un odio porque efectivamente los medios de producción estaban en manos de las personas ricas. Y en el Ecuador no fue eso el excluyente. Pero ¿qué ocurrió? Vino la Revolución de Francia, o la Revolución Francesa, y generó 3 eslóganes fundamentales: solidaridad, fraternidad
y compañerismo. Esos tres eslogans fueron por toda la tierra y aquí se consolidó la revolución alfarista, en cuyo propósito se generaron riqueza intelectual para que las mujeres participen en la educación fiscal, democrática y simple. Ahora nos encontramos frente a dos posturas. Una postura que se maneja un esquema neoliberal, ¿sí? Y la otra postura que se maneja una función social. Yo no digo de izquierda, porque para ser de izquierda se requiere una disciplina política, se requiere creer en la dictadura del proletariado. Luisa no cree en la dictadura del proletariado, ni tampoco en un régimen socialista de participación ciudadana. Ellos han planteado una postura muy diferente a ser de izquierda, peor aún pensar en un tipo de gobierno como Venezuela. No, yo creo que Luisa ha manejado un sistema político que se centra en la realidad del Ecuador, que si bien genera cierta discrepancia de naturaleza ideológica, pero pensar que efectivamente ya no existe la derecha, no señor, sigue existiendo porque seguimos manteniendo unos con criterio político, otros con criterio informal, pero todos creemos que el Ecuador se divide entre ricos y pobres. Ahora bien, se dio la primera vuelta electoral, nadie alcanzó el 50% más un voto, por lo tanto hay el balotaje. Van al balotaje los dos candidatos, el señor Noboa por un lado, la señora Luisa González por el otro. ¿Qué nos espera de aquí hasta el día de las elecciones en abril? Bueno, quiero decirle que las elecciones, si bien tienen una lectura. La primera, teníamos un candidato a presidente desde que se posicionó de presidente. Estuvo en campaña 10 meses. Insistiendo permanentemente en la necesidad de consolidar un Estado fuerte, antinarcótico, antiestructuras organizativas, pero lastimosamente el país cayó en la peor desgracia en los últimos meses, después de haber aumentado el IVA, después de haber aumentado los impuestos a los vehículos, después de haber aumentado una serie de implementos económicos a toda la actividad económica en el país. La respuesta es: no tenemos seguridad, nadie quiere salir de sus casas, no tenemos una forma de producir en el Ecuador porque se nos fue la luz. Entonces el país, teniendo un presidente candidato desde que se posesionó hasta ser elegido, creo que el señor ha perdido credibilidad, ha perdido potencia electoral y su tope anticorreísta o como se llame, está allí, en su cantidad de votos. En cambio, la otra lista que de alguna manera genera esperanza, genera posibilidades de cambio y que más bien cuando se dice volver al pasado es volver a los hospitales, volver a las carreteras, volver a un sistema de atención al público, a la educación, a la cultura. ¿Significa eso? Creo que eso más bien está sirviendo como aliciente para la segunda vuelta electoral. Gracias, doctor Roldán. Vamos a una pausa y estamos de nuevo aquí en este programa especial analizando los resultados